Son las 4, las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuiñán y te saludo desde uno de los puntos clave en toda esta crisis de los incendios que golpean España. Incendios que golpean otra vez más nuestro país. Hoy hacemos este programa desde el pabellón municipal de La Chopera, en el municipio de Villamanta, un pueblecito de menos de 3.000 vecinos en la Comunidad de Madrid que se ha volcado acogiendo a los afectados por el fuego de la Sierra Oeste. Para que te hagas una idea, estamos muy cerca de esa doble frontera donde Madrid se junta con las provincias de Toledo y Ávila. Enseguida te voy a contar cuál es la situación también en esa provincia de Ávila, porque el gran incendio de Burgohondo ya se ha convertido en el más importante a nivel de extensión en la historia de España desde que hay registros. Fíjate, el año pasado, que fue el peor en cuanto a incendios de los últimos 30 años, tuvo un gran fuego, el del Arouco, en Ourense. Este arrasó 32.000 hectáreas y batió todos los récords. Pues bien, el de Ávila, que ahora mismo sigue activo, ya ha arrasado 50.000. 50.000. Allí los servicios de extinción siguen trabajando para sofocar las llamas. Salta, se va a saltar, mira cómo está todo arriba. ¡Guau, guau! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Guau! Las llamas saltando de un lado a otro de la carretera. Es el sonido que llega desde Ávila. El fuego capaz de pasar de un lugar a otro en cuestión de segundos. Pero también preocupa el incendio de la Val d'Uixó en Castellón y el de la Sierra Oeste de Madrid, donde nos encontramos hoy haciendo esta tarde. Como te digo, estamos haciendo el programa desde este pabellón municipal, donde habitualmente pues, se juega al fútbol sala, se juega al baloncesto, están aquí las porterías, están las canastas, y se ha convertido en un campamento improvisado. Aquí se juntan 300 vecinos que han sido desalojados de dos pueblos cercanos, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Son 300 vecinos que duermen en literas que están ubicadas en una de las mitades del polideportivo. En la otra mitad, en el otro campo, hay una especie de comedor donde se juntan a charlar, porque ahora mismo, cuando llevas 5 días fuera de tu casa, pues es lo que te queda. Hablar con el que tienes al lado, echar el rato con ese que tiene el mismo problema que tú, y esa palabra que ronda la cabeza, incertidumbre, el no saber cuándo vas a poder volver a tu casa y no saber cómo estará, aunque con un ojo puesto siempre en el móvil por si hubiera noticias. En principio, la mayoría de las casas de los que se encuentran aquí se habrían salvado del fuego, pero un cambio de viento, valga la redundancia, puede cambiarlo todo. Hoy aquí huele menos a humo que ayer y esa es la buena noticia, el cielo es más azul, pero el rebrote del fuego que se produjo en las últimas horas en Villa del Prado y el desalojo que conocíamos hace unos minutos en Valdemaqueda, otro pueblo cercano, preocupan mucho. Les hacen ser menos optimistas con la opción de volver hoy a sus casas. Enseguida les vamos a preguntar si piensan que hoy podrían volver, aunque hay quien ya empieza a pensar que tendrán que pasar aquí otra noche más, que sería la quinta. Este pabellón donde los desalojados duermen en literas, este pabellón desde el que hoy hacemos la tarde, en el que vemos a gente acompañada solo por una mochila, con lo más básico, con lo importante, con aquello que pudieron coger en su casa en cuestión de minutos antes de irse. Y recuerda inevitablemente a la imagen que vimos el año pasado en Orense, o en Cáceres, o en la provincia de León, o en la zona del Bierzo, de la Bañeza. ¿Cómo puede ser, año tras año, que se repita siempre la misma historia? El dato es tremendo, porque te contaba que el 2025 fue el peor año de incendios en España en los últimos 30. Pues fíjate, en lo que llevamos de este 2026 se han quemado más de 172.000 hectáreas. Esto es 6 veces más que el año pasado por estas fechas. Es una burrada. Invita a 3 reflexiones. La primera, ya no es que nos preguntemos si este desastre podía volver a pasar, es que sabíamos, teníamos clarísimo que iba a pasar, que iba a repetirse. Porque este año ha vuelto a llover mucho en algunos puntos de España y esto hace crecer un tipo de vegetación que luego se seca muy rápido y que se convierte en auténtico combustible para el fuego. Y los expertos lo avisaron también en este programa. Los incendios de verano se apagan en invierno y este año va a ser peor incluso que el anterior, decían. Y otra vez lo mismo. Hemos visto como otra vez el chalado de turno, o mejor dicho, el delincuente de turno que sale de su casa con un bidón de gasolina y una cerilla para prender fuego al monte, lo hace.
y nos vuelve a pillar sin estar preparados, sin haber hecho los deberes, sin haber limpiado nuestros bosques, porque somos el segundo país de Europa con más masa forestal. Francisco Javier Manrique es ingeniero forestal. Pero decir que los incendios o la emergencia climática es causa del cambio climático es por decirlo de forma clara, eludir las responsabilidades políticas que tienen los gestores del territorio. No es posible ni es admisible que se diga eso cuando la gestión forestal se abandona en los últimos años. Se están invirtiendo poco en los montes, en desbroces, en podas. Segunda reflexión. Ahora los esfuerzos se están centrando en apagar el fuego, en extinguir las llamas, en salvar las casas de todos los que están aquí a mi lado en este pabellón de Villamanta, pero también en Ávila, en Castellón. ¿Pero qué pasa cuando se apague el fuego? Cuando se apague el fuego, ¿qué? ¿Qué pasa después? Bueno, mira, en esta tarde vamos a hablar con Enrique Álvarez. Él era alcalde de Vilamartín de Valdeorras, uno de los municipios afectados por el incendio del Arouco el año pasado. Allí, en una de sus aldeas, la de San Vicente, ardieron el 80% de las casas. El 80%. 4 de cada 5. Muchísimos vecinos lo perdieron todo. Y ahora nos cuentan que las casas siguen derruidas. Nadie ha pasado a recoger los escombros. Esa aldea está convertida, se ha convertido y no ha vuelto a la normalidad. Es ahora un pueblo fantasma, donde solo resisten 28 vecinos que se agarran a la vida que tenían antes del fuego. Enrique era alcalde y militante socialista. Dimitió hace un mes después de 15 años en el ayuntamiento precisamente por esto, por la falta de ayudas, por la falta de fuerzas y por la falta de apoyo. Da que pensar, ¿eh? Y tercera reflexión, desde este polideportivo de Villamanta, donde se atiende a los desalojados. Vaya pueblo tenemos, vaya gente, la española, vaya respuesta ejemplar de nuevo. Te llega un mensaje de alerta al móvil, dejas tu casa y en cuestión de minutos te metes en un pabellón 4 noches, camino de la Quinta, sin un problema, sin un enfrentamiento. Y vaya respuesta de los voluntarios, repartiendo comida, haciendo bocadillos, acompañando a los mayores al baño, proporcionando máquinas de apnea del sueño si es necesario, como la que necesitaba María Eugenia y su familia. Ellos son unos de los desalojados en el incendio de Burgohondo. Ni siquiera eso les ha faltado estas noches durmiendo en la Escuela Nacional de Policía. Yo, mi marido y mi hijo nos están dando la máquina todas las noches, nos la están trayendo y por las mañanas las entregamos, ¿vale? Y no sabemos lo que va a pasar, así llevamos ya 3 noches. Pero que el orgullo que sentimos por nuestra gente, por esto que se deja en la piel, por estos pueblos, la labor de los voluntarios, no tape la inutilidad de nuestros dirigentes, esa falta de previsión, esa falta de medios, que, ojo, pone en riesgo vidas humanas y de profesionales también. ¿Cuántos veranos más tendremos que soportar batiendo récords de hectáreas arrasadas? Y están pasando más cosas. Seguimos muy atentos a la evolución de todos esos incendios que siguen activos en España. Las próximas horas, como estamos contando, serán decisivas, sobre todo en el incendio de la Val d'Oixó, en Castellón, donde el viento ha cambiado de dirección y está complicando las tareas de extinción. Uno de los pueblos que ahora mismo están confinados es el de Onda, que sigue cubierto de humo por completo. Su alcaldesa, Carmina Ballester, ha contado en COPE que, a pesar de todo, los vecinos están tranquilos. En general la situación es tranquila, mucho humo en la calle, pero los vecinos pues tienen una actitud cívica, respetando esas normas del confinamiento. Todas las personas que tenemos acogidas y que estamos cuidando aquí en Onda y que han sido desgraciadamente evacuadas de sus municipios en toda la Sierra Espadán, pues se encuentran bien, se encuentran en buen estado. Y más cosas al margen de los incendios. A esta hora da explicaciones en el Parlamento catalán la consejera de Educación después de que Cataluña haya quedado fuera de las pruebas PISA. Es el estudio en el que participan regiones de la OCDE para comparar los conocimientos de los alumnos en matemáticas, lectura y ciencias. El origen está en la selección. La Generalitat ha dejado fuera a casi 600 alumnos, la mayoría con necesidades especiales. La consejera defiende que ha sido un error. Barcelona, Silvia Fernández. Sí, la consellera de Educación, Esther Niubó, insiste en que se trata de un error técnico. Desde el mes de marzo se está estudiando qué pudo pasar, aunque no lo han anunciado hasta ahora. Niubó insiste que continúan abiertas las diligencias privadas para tomar las decisiones que sean necesarias y depurar responsabilidades. Aunque admite que no se pueden extraer conclusiones claras, las inscripciones coincidieron con otras pruebas catalanas y así lo ha dicho.
Se podía haber generado, por tanto, confusión en el centro a la hora de aplicar los criterios que debían utilizarse, trasladando a las pruebas PISA criterios de excepción o prácticas de no participación propias de las pruebas catalanas de final de etapa. Pero insisto, esto es una hipótesis, no es una conclusión acreditada. Además, también quiero decir que eso no eximiría del error en la validación. La oposición cuestiona la credibilidad del departamento, llegando a cuestionar también si preferían que no salieran los resultados comparables y piden la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó. Y la Audiencia Nacional ha vuelto a revocar un tercer grado concedido por el gobierno vasco a un etarra, en este caso a Óscar Celarain, condenado por el atentado en la Casa Cuartel de Santa Pola en 2002, en el que fueron asesinadas 2 personas, una de ellas una niña de 6 años. El juez también revoca el tercer grado al exjefe militar de ETA, Juan Antonio Olarra Gurudi. Y en Francia, la Fiscalía Antiterrorista investiga un ataque con cuchillo en París. Hay 3 mujeres heridas, 2 de ellas en estado grave. Corresponsal Asunción Serena. Los hechos han tenido lugar en torno a las 11:30 de la mañana. Un hombre de 31 años se ha abalanzado con 2 cuchillos grandes de cocina sobre 3 mujeres que han resultado heridas. Las víctimas tienen 19, 24 y 36 años y, según el ministro del Interior, Logan Núñez, la vida de ninguna de ellas corre peligro, pero 2 han sido heridas gravemente, una en la zona lumbar y la otra en el abdomen, y se encuentran en estado crítico. Núñez ha elogiado la valentía del agente de policía que estaba fuera de servicio y que ha detenido al sospechoso, y ha pedido además mucha cautela respecto a los motivos que han llevado al agresor a perpetrar este acto de extrema violencia, ya que en unas imágenes difundidas por las redes sociales dice haber actuado en nombre de Alá, y Le Parisien apunta que este hombre podría sufrir de problemas psiquiátricos. Y en los deportes, a la espera de la oficialización del fichaje de Jean Diomandé, 19 añitos, por el Real Madrid. Andrés Sánchez. Sí, el jovencísimo extremo de Costa de Marfil parece que lo tiene hecho con el club blanco. Arantxa Rodríguez. Jean Diomandé se ejercita con el Leipzig a la espera de que el Real Madrid y el conjunto de la Bundesliga resuelvan los flecos que faltan para sellar el acuerdo que han alcanzado, que está por encima de los 100 millones de euros para el traspaso del extremo derecho de Costa de Marfil al Real Madrid. Hay que recordar que Diomandé sería el 5º fichaje blanco en este mercado. El Barcelona ya se encuentra en Birmingham, donde estarán trabajando hasta el 3 de agosto. La gran novedad en la lista de convocados es Ter Stegen, que está ultimando los últimos flecos para irse cedido al Ajax. En el apartado de fichajes, Osasuna ha oficializado el fichaje de Dubasín, procedente del Sporting de Gijón. El jugador ilerdense ha firmado hasta 2030 y tendrá una cláusula de 40 millones. Y el Alavés ha firmado a Miguel Rodríguez, procedente del Utrecht, y se convierte en el tercer fichaje del conjunto de Quique Sánchez Flores. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover and move on, you watch me bleed until I can't breathe. 4 y 13 minutos de la tarde, 3 y 13 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos haciendo la tarde desde este polideportivo de Villamanta, un pueblo de menos de 3.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, donde se encuentran alojadas, después del desalojo de sus casas, 300 personas del pueblo de Aldea del Fresno y otras zonas cercanas afectadas por el fuego, por el incendio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Es uno de los 3 grandes focos de incendio, de fuego activos ahora mismo que preocupan en España, que enseguida te voy a actualizar cómo está la situación. Preocupa la Comunidad de Madrid, preocupa Ávila y Toledo y preocupa Castellón. Son los 3 puntos que ahora mismo acaparan toda la atención, donde las llamas han calcinado más de 83.500 hectáreas. Hoy estamos haciendo la tarde en este polideportivo que se ha convertido en un campamento improvisado en el que se ven 150 literas de tela en la que duermen los vecinos. Esa es una parte del campo de fútbol sala, que es este polideportivo. La otra parte
Es un comedor también en el que hasta hace poco estaban aquí comiendo, donde ahora se empiezan a repartir las meriendas. Luego también se ve alguna tienda de campaña fuera. Un montón de voluntarios repartiendo comida, echando una mano a los que lo necesitan, y vecinos que miran el móvil a ver si hay alguna noticia, como Alberto, que enseguida hablaremos con él y te lo voy a presentar, que él es de Aldea del Fresno, de una urbanización de Aldea del Fresno. Como te digo, hay 3 focos importantes ahora mismo que preocupan. El incendio de Madrid, en el que nos encontramos, sigue sin estabilizarse, con focos activos en el pantano de San Juan y Villa del Prado. Valdemaqueda es el último pueblo en sumarse a la lista de desalojados. Son 28.000 hectáreas las quemadas hasta el momento y 50.000 personas afectadas entre evacuados y confinados, es decir, a los que se les ha dicho que cierren las ventanas y que no salgan de sus casas. Luego está otro foco, que es el de Burgohondo, en Ávila. Es ya el mayor incendio de la historia de España, ha arrasado más de 50.000 hectáreas. Esto es una burrada, es como 70.000 campos de fútbol uno tras otro, 70.000. Esos son 50.000 hectáreas. Por este fuego hay una persona detenida al haber utilizado maquinaria pesada prohibida que, según la investigación de la Guardia Civil, provocó unas chispas que serían el origen del incendio. Las llamas siguen avanzando allí en Ávila y generando escenas de tensión como esta. Se salta, se va a saltar, mira cómo está todo arriba. ¡Guau, guau! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Se ha saltado! ¡Se nos ha cruzado la carretera! ¡Fuera, fuera! El fuego saltaba la carretera en las inmediaciones de Sotillo de la Adrada, en Ávila, en el Valle del Tietar, y allí se encuentra también la localidad de Piedralaves. Su alcalde, Germán Ulloa, ha enviado aquí en COPE un mensaje de esperanza a la población. A la población, que también, si me escuchan todos los que están fuera, pues eso, que van a volver pronto y que no queda mucho, pero que vamos entre todos a seguir remando, y esto lo vamos a sacar adelante. Vamos a irnos en este momento de la tarde, 4:16, al epicentro de este incendio, el peor en la historia de España, el peor en extensión, más de 50.000 hectáreas arrasadas, ese incendio de Burgohondo. Vamos a irnos a ese municipio donde se inició el fuego, y allí se encuentra nuestro compañero Rodrigo San Pedro. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Israel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Dónde estás? Porque claro, llegar allí no ha tenido que ser fácil. No, hemos venido muy prontito esta mañana, no había ni siquiera amanecido, no había nada evidentemente de tráfico, y afortunadamente, pues bueno, mi familia es de aquí, estoy en casa de mi abuela, que es de aquí, y me he tenido que meter aquí para refugiarme porque el humo que se respira en el ambiente, vamos, o sea, te hace llorar, se te mete en la garganta. No se puede estar aquí, por eso el pueblo evidentemente sigue desalojado, está vacío, faltan los zombies para que parezca esto Walking Dead, o sea que no te haces a la idea. Un humo que es que me están diciendo que se ve hasta la ciudad de Ávila, o sea, es alucinante lo que se está viviendo aquí. O sea, tú has entrado en la casa de tu abuela, porque entiendo que eres periodista, me he encerrado aquí. Esto, te has encerrado ahí. Pero tu abuela no está ahí, o sea, tu abuela está desalojada, entiendo. No, está en Ávila, sí, claro, está en Ávila con mis tías, tranquilamente, si no, estamos todos bien. Y aquí en el pueblo, la verdad que poca gente hay, poca gente. Claro. Las calles están vacías, bueno, pues lo ¿Y que tú con las ventanas cerradas dentro de la casa, claro? Sí, con las ventanas cerradas para que no entre humo. Cerrado. Y aún así entra, que estaba mirando antes, he salido evidentemente a dar un paseo por el pueblo, a ver cómo estaba la situación, y caía incluso ceniza del incendio, como si fuera pequeña lluvia en el capó del coche. Como si fuese un volcán, vamos. Está aquí. Sí, o sea, estaba la ceniza en el capó del coche, digo, esto es alucinante, o sea, y nada, así está la cosa, negra por el humo y negro por la ceniza. ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Qué es lo que se dice? Ya son más de 50.000 hectáreas. Estamos hablando del incendio más extenso de la historia de España desde que hay registros. Es una burrada, 50.000 hectáreas. Es porque tremendo. el del Arouco, en Ourense del año pasado, que arrasó pueblos enteros, eran 32.000 y ya era una pasada. Estos son 50.000. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Carreteras? ¿Cómo avanza el fuego? ¿Cuál es la última hora? Cuéntame. Pues ahora la situación más preocupante se vive en la zona del Tietar. La prioridad es asegurar los flancos de Mijares y de Casillas. También ese del embalse de San Juan es la unión con el otro incendio, el de Madrid, el que estás viviendo tú. Claro. En esas 3 zonas hay llama viva, es lo que más preocupa. Luego el humo, al haber cambiado la dirección, pues como te digo, está afectando mucho a estos pueblos de esta otra zona.
y es lo más preocupante. Hay 35.000 personas evacuadas que van a seguir estándolo. Se va a estudiar la calidad del aire antes de que puedan volver a las casas, claro, porque con este humo por ahora no se puede. Hay 16 municipios desalojados, otros 3 confinados y por ahora van a continuar como están. O sea, no hay movimientos por ahora. Pero las llamas, sobre todo en esa zona de Ávila, están afectando a zona forestal, entiendo, no está afectando a casas, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que se sabe de eso? Sí, no, a casas no están afectando. Por ahora, lo que han informado esta mañana en el puesto de mando es que todos los núcleos de población, todos los cascos urbanos de la provincia de Ávila están, asegurados, están salvados, y es masa forestal. Y luego lo que preocupa es eso, que la unión de los 2 incendios, que ya es todo uno, ya son 50.000 más los que haya en Madrid, que es todo una 28. Masa. 28 claro, pues evidentemente es el mayor incendio forestal de la historia de España, y Burgondo, pues ya mira, va a poner el nombre en el puesto negro ese del ranking, sí. Pues Rodrigo San Pedro, compañero que se encuentra en esa casa de Burgondo, vete de allí ya, no sé, llevas allí desde primera hora de la mañana, vete ya a una zona, vete para Ávila, eso es. Gracias, compañero, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Chao. Pues las llamas siguen avanzando también en otro punto, decíamos de que hay 3, Ávila, Madrid y Castellón. Siguen avanzando las llamas en el incendio de Val de Uixó. Hasta el momento han arrasado 7.200 hectáreas con un perímetro de 67 kilómetros. Hay 16.000 personas desalojadas y más de 400 efectivos trabajando sobre el terreno. Uno de los afectados es Ricardo, que nos contaba la frustración que supone ver cómo las llamas se acercan a tu casa y tú no puedes hacer nada. Siente impotencia al ver quemarse esto un montón y no sé, es que no sabes describirlo. Es difícil expresar por la impotencia que siente y todo. Impotencia. Pascual Claramonte, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Irra, amigo? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación allí en Castellón, en Val d'Uixó? Pues la nube de humo va perdiendo algo de peso en la fotografía en la zona a medida que ha avanzado la mañana, pero sigue estando muy presente y evidenciando la magnitud, dabas tú las principales cifras de la tragedia, en la que sin duda es uno de los pulmones verdes de la provincia de Castellón, en la Sierra de Espadán. Hemos tenido algunas reproducciones cerca de la zona del Montí, cerca de algunas localidades como Onda. Los medios aéreos arrojando agua sin detenerse prácticamente para refrescar esas zonas, especialmente entre Tales y Chobar, por ejemplo, a través de la Asociación Valenciana de Meteorología, que es una red que se llama Abamet Irra. Está muy bien porque tienes las estaciones meteorológicas a tiempo real de muchos usuarios, algunos son ayuntamientos, y por ejemplo yo ahora mismo tengo enfrente el municipio de Tales, que es uno de los evacuados, pueblos fantasma por completo en el día de hoy, y la columna de humo durante todo el día, incluso a primera hora algunas llamas eran visibles muy cerquita, como contaban desde Ávila, de esos puntos, de esos núcleos urbanos que sin duda han sido la prioridad durante esta mañana. Están asegurados también, en este caso en el incendio originado en la Vall d'Uixó, pero esos más de 16.000 vecinos evacuados dan por hecho ya, estamos pendientes de actualizaciones en el puesto de mando avanzado, pero dan por hecho ya que esta noche van a seguir estando lejos de sus casas. Afortunadamente, muchos de estos puntos son segundas residencias y salvo unos 700 que están en algunos polideportivos o también en algún seminario como el de Segorbe, han podido ser realojados sin grandes problemas. Y otra de las imágenes, Irra, te diría, de la mañana es la poquísima actividad en la zona. Hay 3 municipios, la Vall d'Uixó, Betxí y también Onda, este último con un gran músculo industrial, que precisamente por estar confinados y a través de un decreto que puso en marcha la Generalitat, hoy han parado su actividad por completo. Insisto, hay mucha fábrica del sector azulejero que hoy ha parado máquinas. Pues pendientes de ese incendio también en Castellón, en la Val d'Uixó. Estaremos toda la tarde, esta tarde que estamos haciendo desde el incendio de la Sierra Oeste de Madrid. Gracias, Pascual Claramonte, compañero. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Irra. Y me acompañan hoy en la tarde Paloma Esteban, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Julio Llorente, buenas tardes. Buenas tardes.
Enseguida os voy a presentar a Alberto, que está aquí sentado a mi lado. Es uno de los desalojados de una urbanización de Aldea del Fresno. Estamos haciendo la tarde desde este polideportivo de Villamanta, donde hay 300 desalojados, donde ahora acaban de apagar un poco las luces. Yo entiendo, Alberto, que porque es la hora de la siesta, estar intentando descansar la gente después de la comida, ¿no? Bueno, Alberto. también es porque las luces son focos para un polideportivo. Y dan calor. Dan calor, entonces se apagan, y también pues porque la gente tenemos cansancio y entonces se puedan echar a descansar un ratito y podamos seguir pasando el día. Paloma, Julio, os voy a pedir un titular rápido de lo que estamos viviendo a estas horas. A mí solo me venía a la cabeza, hoy me reincorporo de mis vacaciones, eso al oyente supongo que le dará igual, pero a mí solo me venía la reflexión el hecho de que el año pasado ya vivimos algo similar. Hicimos la tarde desde La Bañeza, pasamos por la zona de Ourense afectada y tenemos la sensación de que año tras año la misma historia. Y esto es que no es que pensásemos que podía pasar, es que los expertos llevan tiempo advirtiendo de que iba a suceder, de que se iba a repetir. No sé con qué titular o con qué reflexión os quedáis vosotros así, en pocas palabras. Paloma. Pues yo diría que una angustia muy compartida por todos, Isra, y coincido contigo. Creo que no hay derecho a que mucha gente vea año tras año, verano tras verano, que suceden incendios cada vez más virulentos, que pasan una angustia, que se quedan sin sus casas y que la política y el Estado en su conjunto no haya sido capaz de preverlo una vez más. Yo diría que esta cuestión tiene que politizarse porque tiene una dimensión política. Los incendios tienen una dimensión política. Efectivamente, no podemos exigir a nuestros gobernantes que acaben con los incendios. No se pueden abolir los incendios, pero sí se pueden mitigar sus estragos. Y creo que los políticos durante este tiempo no han tomado las medidas necesarias para mitigar los estragos de los incendios. No se han tomado en serio el problema, desgraciadamente. Como os decía, está aquí a mi lado Alberto Carnicer Muñoz, es desalojado de Caravan Garden, una urbanización dentro de Aldea del Fresno, que es de donde son la mayoría de los desalojados que hay aquí en este polideportivo de Villamanta, este polideportivo de La Chopera. A ti, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te llega esa alerta a tu móvil y te avisa de que el fuego está cerca? Que cojas lo que puedas y que tienes que salir de tu casa, ¿no? Bueno, nos llegaron dos. Primero nos llegó uno el miércoles, que fue para que abandonáramos las urbanizaciones y fuéramos para Aldea del Fresno. A las 2 horas nos dijeron que podíamos volver a las casas, ¿vale? Pero el grave fue el jueves. Sobre las 5:30 de la tarde salta ese ex-alert de que por favor se abandonen y vayamos para Aldea del Fresno, ¿vale? Que está a 4,5 kilómetros de las dos urbanizaciones. Fuimos a Aldea del Fresno y una vez llegando a Aldea del Fresno, ¿vale? Ya nos dijo directamente otra alerta que fuéramos para la población de Villamanta, a 9 kilómetros de nuestro pueblo, porque estaba en peligro todo lo que era Aldea. ¿Y qué es lo que metes en esa mochila? ¿Qué te has llevado tú? Pues en la mochila que metimos fue una mochila para mi hija con un libro y su documentación, el bolso de mi mujer y una mochila pues con 2 cosas, porque fue sobre la marcha. El perro y el gato. El perro y el gato es importante también. Claro, es que yo pienso y veo aquí mucha gente mayor. O sea, es gente mayor con una edad bastante avanzada. Sí. La media no sé cuál será, pero muchos son mayores que están aquí durmiendo la siesta como pueden, algunos con bastón. Sí. Es que esa imagen de ellos cargando con su mochilita como pueden es tremenda, Alberto. En nuestra organización el jueves cuando llegó la alerta, vino Guardia Civil, vino personal del ayuntamiento. Entonces lo que se hizo fue que nuestra organización, como casi todos nos conocemos, son 400 y pico casas, ¿vale? Pues lo que hicimos fue haciendo barrido entre vecinos, de llamarnos por teléfono, oye, mira, la parcela tal, que está el señor Paco, que es mayor, que es sordo, por favor, sacarlo de la casa, ponerlo en un coche y llevároslo. Y fuimos comprobando las casas que estaban vacías junto con Guardia Civil. Fui la última persona en salir de la urbanización junto con Guardia Civil cuando ya habíamos comprobado que todo estaba vacío. Un vecino que cogía a otro vecino, a mi mujer y a mi hija las evacuó un vecino con su coche. O sea que fue todo bastante unidos para evacuar el municipio. Tú fuiste el último que salió de la urbanización. ¿Has vuelto allí? No. ¿Y qué te dicen de cómo puede estar la casa? En principio no está afectada, es lo que os dice, ¿no? Nuestra urbanización el primer día sí corrió peligro porque el fuego estaba cerquita, ¿vale? Estaba como a unos 3-4 kilómetros, ¿vale? Pero no está afectada. Hemos visto cámaras de seguridad
perimetrales que tienen los vecinos en sus casas y no ha llegado nada de humo, o sea, no ha llegado nada de fuego a la urbanización. Cuando os dicen, porque claro, ya sería la quinta noche aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que os dicen? ¿De cuándo podéis regresar? Pues bueno, ha habido una notificación del ayuntamiento que esta tarde iba a hacer un vuelo el alcalde con Guardia Civil, ha salido publicado en la página del ayuntamiento, no lo sabemos. Hay 2 focos todavía, por lo que se ve cerca, que están activos, entonces el humo está siendo muy denso, hay mucha ceniza en la zona cerca de la urbanización, entonces quieren tenerlo todo porque, lo has dicho antes, hay mucha persona mayor, el aire no es respirable y aunque le digas a la gente que llevan 5 días aquí que puedan volver para su casa, van a querer salir a la calle a que les dé el aire. ¿Qué es lo que sientes? Porque para mí, viendo aquí a los voluntarios, viendo cómo este pueblo se echa una mano, viendo a los sacerdotes, viendo a los voluntarios de empresas privadas, viendo a los chicos jóvenes que están por la noche acompañando a los mayores al baño, uno siente orgullo, ¿no? Orgullo del pueblo, orgullo de esta gente española también, que en los peores momentos saca la cara, ¿no? Por su vecino. ¿Qué sientes tú, que eres uno de los beneficiados? Pues ayer por la tarde lo hablaba con una de las voluntarias, que ellos recibieron ese mensaje, pero en vez de el alerta, sino de un grupo que ellos tienen, porque aquí tuvimos una dana hace unos años, por desgracia, que Aldea del Fresno la sufrió, que estuvimos incomunicados porque se fueron los puentes, se los llevó la corriente del río Perales y del río Alberche, ¿vale? Y a partir de eso ellos hicieron un grupo de voluntarios, entonces el otro día cuando les llegó el aviso, automáticamente todos dejaron lo que estaban haciendo y se vinieron a preparar el polideportivo. Ellos tienen sus casas y las han dejado para estar con nosotros y increíble, una atención fenomenal. La gente de Villamanta incluso parándonos por la calle diciéndonos: oye, ¿quieres ir a casa a ducharte? ¿Necesitáis ir a descansar un rato? Que está mi casa aquí al lado del polideportivo, que sin ningún problema. Un amigo nuestro que conozco de aldea, pero él tiene familia aquí en Villamanta, el otro día estaban haciendo una entrevista y nos vio imágenes y vino, nos trajo unas camisetas porque salimos con lo opuesto. Claro. Salimos con lo opuesto porque en principio no se sabía cuánto tiempo, no se sabía que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. En principio iba a ser, pues pensamos todos como lo del día anterior, 3-4 horitas fuera y volvemos. Ya, pero ya son 5 días. Ya son 5 días. Claro. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Hay mucha gente que está intranquila porque su casa. Yo prefiero que el día que nos digan que podemos volver, volváis seguros. Volvamos seguros y volvamos sabiendo que no vamos a tener que salir en 20 minutos y corriendo. Alberto. Y sobre lo que decías antes, la gente aquí de Villamanta, fenomenal. Y lo que has dicho antes, que lo que está ocurriendo, la gente salva a la gente. Y aquí lo han demostrado. La gente de Villamanta. Igual que esa famosa ahora frase de Valencia, que el pueblo salva al pueblo, aquí lo han demostrado ellos. Alberto, te emocionas y es normal, ¿no? Sí. Te emocionas y es normal. 5 días sin estar en tu casa, viendo cómo este pueblo se ha volcado con vosotros. Solo desearte que ese mensaje de que podéis volver a vuestras casas de forma segura, que es lo que tú dices, sí, llegue pronto. Ojalá llegue esta tarde, ojalá lo contemos en este programa y podáis volver esta noche, si no será mañana. Lo importante es que la gente se está jugando la vida para que el fuego no llegue a vuestras casas. Lo importante es que vosotros estáis vivos también. Sí. Eso es lo primero. Lo importante es que, a ver, hay muchas casas que se han quemado en toda España por los incendios, pero no está habiendo víctimas de personas. No está habiendo, creo que no ha habido ningún fallecido todavía en todos los incendios que está habiendo, porque las casas se pueden volver a hacer. Las vidas no. Las vidas no. Alberto Carnicer, vecino de Aldea del Fresno, que está en este polideportivo, alojado en este polideportivo de Villamanta, después de salir de su casa. Gracias por atender a la tarde de COPE. Nada, nos seguimos viendo aquí por las pistas. Si hay novedad, nos dices, si te llega algún mensaje de que puedes volver, ¿eh? No os preocupéis, que si tengo cualquier noticia, os lo hago saber. Aquí nos lo cuentas como periodista más. Eso es. Perfecto. Paloma, Julio, ¿qué os parece lo que ha contado Alberto? Bueno, pues fíjate, Isra, que a mí me parece que deja una reflexión en relación con lo que estábamos comentando,
que es pues esa sensación de que al final son los vecinos, la gente que convive, que se conoce, la que han tenido que arrimar el hombro, ¿no? Y yo creo que esta es una de las reflexiones que desde luego a mí me despierta tristeza y preocupación, en el sentido de que creo que cuando los problemas llegan de verdad, fíjate que hablamos de cosas, estiramos polémicas día a día, y cuando de verdad llegan los problemas, llega una emergencia como este tipo, que es el fuego, que de verdad se me ocurren pocas cosas. Vivimos hace 2 años la Dana horrorosa de Valencia. Yo creo que junto con los incendios son esas situaciones de catástrofe sobrevenida que la gente se siente muy vulnerable, muy sola, y el Estado tiene que estar ahí. Y esa sensación de que son ellos los que se tienen que buscar la vida, los que tienen que sortear según qué forma para llegar, los preocupados en muchos casos, porque también, además de arrasar o del riesgo de arrasar las casas, está la posibilidad de que te arrasen tu medio de vida, la gente que se dedica al ganado, la gente que se dedica al campo. Y yo creo que esta es una de las cosas, mira, que hablamos y debatimos. Me preocupa mucho que los políticos no entiendan que lo primero que tienen que hacer, su gran tarea en esta vida, es solucionarle, acompañarle los problemas de verdad a la ciudadanía. Y me entristece mucho ver que ante estas catástrofes tanta gente se siente desamparada, ¿no? Sí, es que lo que dice Paloma es importante. Durante meses, casi años, la actualidad política se ha centrado en casos de corrupción. Nosotros mismos, desde hace unos meses o desde hace unos años, venimos comentando casos de corrupción. Las tertulias políticas, sea en televisión o en radio, son un comentario de corruptelas. Y efectivamente hay que comentarlas, pero me da la impresión de que estamos hurtándole, y en parte es autocrítica, estamos hurtándole tiempo, un tiempo que deberíamos dedicarle a los graves problemas que padecen los españoles hoy. Uno de ellos, en verano, pero también en invierno, porque, como dice el tópico, los incendios se apagan en invierno. Uno de ellos son los incendios. Y me temo que nuestros políticos no lo han afrontado como deberían haberlo afrontado. No se lo han tomado en serio. ¿Por qué? Porque están más empeñados, están más centrados en otras cosas que quizá les interesen más. Esto lo percibimos incluso con la respuesta, con la réplica de Pedro Sánchez, de nuestro presidente, al problema de los incendios. Su gran propuesta es un pacto de Estado ante la emergencia climática. ¿De verdad? Enseguida vamos a ir con eso, Julio. ¿De verdad? Pues si vamos a ir con eso me callo, pero quiero comentarlo. Estoy deseando comentarlo. Porque esa es la gran réplica a este drama. Es que es insultante. Enseguida vamos a ir con eso, con ese pacto de Estado que has avanzado. Mira, me has hecho un cebo perfecto. Esto, perfecto. Radio se llama cebo, bueno, y en muchos sitios se llama cebo, y es alucinante la capacidad que has tenido para hacerlo y para enganchar a nuestros oyentes, seguro, después de la publicidad. Pero enseguida vamos a hablar sobre ese pacto de Estado. Vamos a hablar con Fernando Valladares, investigador del CSIC, para preguntar si esto solo es cambio climático o hay algo más, o hay falta de previsión, hay falta de acción. Sobre ello vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, Carlos Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Isra. Hoy con la gente, estamos aquí en un pueblo que es Villamanta, esta respuesta brutal que están dando estos vecinos, y precisamente estamos hablando sobre algo tan veraniego como son los pueblos y su gente. Queremos que nos hablen los oyentes de su pueblo, ¿no? Sí, hoy estamos preguntando a nuestros oyentes de qué pueblo son, que nos hablen, pues bueno, por qué su pueblo es único, cuál es su rincón favorito para recomendar. Oye, que a lo mejor hay algún famoso que ha nacido en algún pueblo de los oyentes, pues que nos lo cuenten, como siempre, en el 607 15 06 02. Y si no tienes pueblo, pues no te preocupes, que a lo mejor puedes hacer como Álvaro, que a falta de pueblo propio, pues tiene uno prestado. Hola, gente. Yo no tengo pueblo, pero me siento adoptado en San Felice de los Gallegos. Mi cuñado se echó una novia de allí, se fue allí a vivir, y me encanta ir a pasar los veranos allí. Fiestas de pueblo, sus encierros, su piscina, un arroz negro en el bar de la piscina de Estanislao que está espectacular. O sea, contando los días para que llegue agosto para poder irme al pueblo. ¡Viva San Felice de los Gallegos! ¡Viva! ¡Viva ese pueblo prestado del oyente! Claro que sí. Claro que sí, pues queremos conocer más oyentes. Más pueblos de los oyentes. Que nos envíen cómo es su pueblo al 607 15 06 02. Sigues en la tarde de COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900-666-777. Verisure. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Mueve, Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app, carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna. Más termómetros. El costo de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Y 41 minutos de la tarde, 3 y 41 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos haciendo este programa esta tarde de COPE desde uno de los puntos clave de la lucha contra el fuego en España. Estamos en un pabellón, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, el pueblo de Villamanta, de menos de 3.000 habitantes. Este pabellón se está volcando para acoger a los desalojados por los incendios que afectan a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Sobre todo aquí hay 300 vecinos, en su mayoría de Aldea del Fresno. Hemos hablado hace unos minutos con uno de ellos, con Alberto, que se emocionaba hablando de la respuesta de los voluntarios que están aquí cerca de donde hacemos el programa, preparando bocadillos, ahora las meriendas, echando una mano, repartiendo aguas, porque hace bastante calor a esta hora de la tarde aquí en este polideportivo. Y la pregunta que nos hacemos todos con esta crisis, cuando ya se han quemado 172.500 hectáreas en España en lo que va de año, cuando es 6 veces más que lo que se quemó en los mismos meses del año pasado, que fue el año que batió todos los récords, nos preguntamos por qué esto pasa año tras año. ¿Es culpa del cambio climático o hay algo más también, además del cambio climático? Falta de gestión, falta de prevención. Vamos a preguntárselo a Fernando Valladares, que es científico del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es experto en clima. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Esa es la pregunta, ¿es solo el cambio climático o hay algo más, Fernando? Bueno, nunca es un factor solo ante situaciones complejas como son los incendios que estamos viendo, pero indudablemente el cambio climático es, yo diría, de las cuestiones más importantes a poner sobre la mesa, porque no se puede explicar el tamaño, la intensidad, la frecuencia
de estos grandísimos incendios, no solo en España, sino como estamos viendo en Francia, en toda la zona mediterránea y en otras partes del mundo, ¿no? En Canadá, en Sudáfrica, en Asia, en Polinesia. Y aquí es el cambio climático el factor unificador, el que de alguna manera mueve los 3 ejes principales para el fuego, si lo recordamos de nuestros tiempos del colegio, ¿no? El combustible, el comburente y la energía de activación. Las 3 cosas están amplificadas por el cambio climático. Entonces, indudablemente la gestión del monte, la negligencia, los accidentes, todo esto son otros factores que por supuesto explican una parte de lo que está pasando, pero el cambio climático es clave y por ahí tienen que ir, en opinión no solo mía, sino de buena parte de los científicos, los esfuerzos, la coordinación y la mirada, digamos, unida a pesar de las diferencias por el color político. Te he escuchado decir en las últimas horas que apagar una hectárea en llamas cuesta 30.000 euros, pero evitar que se prenda fuego solo cuesta 3.000. ¿Esto es así? Uh-huh. Sí, pero pensemos que en realidad los fuegos, de una manera muy tremenda, pero mueven la economía. Prevenir un incendio, como prevenir una enfermedad, apenas da dinero. Sin embargo, abordar la enfermedad o abordar el incendio da mucho dinero. Hablo de dinero en esta economía como la consideramos. Y por eso los países como España, pero en general todos los países de nuestro entorno, invierten más en extinguir incendios del mismo modo que de tratar enfermos, que de evitar que la gente enferme o evitar que tengan lugar los incendios. Es un círculo del que hay que hablar muy claramente. Por supuesto, ahora en época de incendios no es el mejor momento para hablar con la calma necesaria, pero de esto ojalá continuemos conversaciones cuando la temporada de incendios vaya bajando en el otoño. Son temas que competen a todos los ciudadanos, políticos, sector privado, y creo que no hay un debate honesto al respecto. Fernando, pero claro, yo hablando aquí con los vecinos, con los desalojados, también con gente del campo, con la que hemos hablado este último año, desde los grandes incendios del verano pasado, en la tarde ha ido pasando gente del campo a lo largo de todo este año, y expertos como tú que decíais, cuidado con el verano que llega, que ha llovido mucho, que vienen olas de calor fuertes, que puede ser brutal lo que pase, y ya estamos viendo que está superando lo sucedido el año pasado. Pero la gente del campo nos decía, es que no nos dejan limpiar los montes, es que hay mucha burocracia, es que estamos maniatados. ¿Esto es del todo así o qué se les puede decir? Bueno, indudablemente ellos llevan su parte de razón. Como decía, son fenómenos complejos y hay un poquito de razón en todas las partes. Pero me temo, por desgracia, que ojalá estos incendios se apagaran limpiando los montes, como se dice de una manera muy simplista, ¿no? Limpiar los bosques no va a resolver estos incendios, igual que por mucho dinero que pongas tampoco los vas a resolver. Esto es una cuestión mucho más transversal, que requiere cambios en las actitudes, en las coordinaciones, en las anticipaciones, cambios que van más allá también de la política, cambios sociales, antropológicos. Se pone regulación, no se pueden usar maquinaria pesada en las horas centrales de los días en hora de calor, y se usa. Y no creo que se usa porque las personas que lo hagan sean delincuentes, sino porque cuando estábamos confinados tampoco muchos usábamos la mascarilla porque no éramos conscientes de que la mascarilla nos salvaba la vida, ¿no? Pues hay que ganar esa conciencia entre todos, no buscar culpables, sino buscar entre todos la manera de entender el lío mayúsculo y global en el que estamos metidos. Que indudablemente la burocracia puede complicar las cosas, que algunas tareas, por ejemplo, muy próximas a las casas, podrían hacerse con más facilidad burocrática, seguro que sí. Y esas son cosas que habrá que mejorar, pero para mí son cosas en la escala global del problema que tenemos mucho más puntuales, ¿no? No hay que desatenderlas, pero eso, por desgracia, y si antes hablabas de lo que decimos los científicos, de cara al año que viene, el 2027, no es por nada, pero es probablemente uno de los años más terribles, porque el evento del Niño, que provoca calores cada vez más intensos, está empezando este año. Ya es un evento del Niño de récord, pero se notarán sus efectos el año que viene. Entonces, ojalá estemos hablando de incendios durante el invierno, durante el otoño, porque lo que se avecina para el próximo verano es bastante más, al menos en teoría, peligroso que lo de este año. Pues Fernando Valladares, científico del CSIC, experto en clima, uno de los grandes expertos en cambio climático de nuestro país de España. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Fernando, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo.
Y decía Fernando Valladares que este tema no es solo un tema político, pero que sí que tiene una parte política. Y en este lunes, 27 de julio, la tregua política que parecía que se había instalado en las últimas horas, pues se ha roto. Durante el fin de semana hemos vivido la ilusión de una cierta altura de miras, una altura política, de un cierto consenso que por lo infrecuente pues nos sonaba raro, pero nos estimulaba a pensar que quizás otra política era posible, que la magnitud de estos incendios que te estamos contando, que van camino de ser los peores de la historia, tal vez había hecho reflexionar a más de alguno. Cierto es que veníamos de un viernes inflamado por un personaje habitual a la hora de calentar las redes, que es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que cuando arremetió contra la Comunidad de Madrid por descuidar los servicios sociales y pedir auxilio al Estado. Puente y Ayuso se cruzaron la palabra mamarracho para definirse mutuamente y el espectáculo fue lamentable. Pero con 80.000 desalojados en toda España y el mayor incendio de la historia de nuestro país sin controlar, se impuso la sensatez. El gobierno, Pedro Sánchez y sus ministros insistieron en la idea de un pacto de Estado, lo avanzaba antes Julio Llorente, frente a la emergencia climática. En un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El necesario pacto contra la emergencia climática que tenemos que establecer en este país. Por un día el discurso del presidente del gobierno y del líder de la oposición, el de Sánchez y el de Alberto Núñez Feijóo, iban en la misma línea. Estamos hablando en primer lugar de agilidad en la respuesta, 2, de coordinación de todos los recursos que se están poniendo a disposición y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo. Están trabajando todos los medios disponibles. Hay un enorme trabajo de coordinación y un enorme compromiso con el único objetivo de acertar. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía no empezar con guerras innecesarias en estos momentos y se emocionaba incluso al hablar de las pérdidas en el Valle del Tietar, del que es originaria su familia. Y también, además de un plan de recuperación para la Sierra Oeste de Madrid, vamos a contar con el Valle Iruelas, con el Valle del Burguillo y con el Valle del Tietar. Y nada más, muchas gracias a quienes están prestando su ayuda. Aquí, en este polideportivo de la Chopera de Villamante, en el que hacemos hoy la tarde, en la zona oeste de Madrid, en el que hay 300 personas desalojadas que están aquí acogidas, estuvieron ayer domingo los Reyes de España y aquí resuenan aún las palabras del rey Felipe alabando lo fuerte que somos cuando estamos unidos. La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje cuando vemos que unidos se puede afrontar cualquier riesgo. Es el mejor mensaje para todos. Dar una certeza de que se están empleando todos los medios posibles, medios humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios. Todo iba bien, pero hoy, Arakis, buenas tardes. ¿Qué tal, Isra? Ha vuelto la Guerra Fría. Sí, porque fíjate, hoy se sigue hablando este lunes de coordinación, de consenso, de que algo habrá que hacer cuando pase esta pesadilla, pero las flechas cruzadas entre gobierno y oposición han vuelto esta misma mañana. Pedro Sánchez ha dicho que la emergencia climática mata, ha vuelto a apostar por ese pacto de Estado frente a la emergencia climática y el negacionismo, pero en un acto esta mañana no podía evitar referirse a la Comunidad de Madrid para pedirles que adapten los centros escolares al calor. Algunos representantes de la Comunidad de Madrid prestaron importancia a las quejas de los familiares de los alumnos y alumnas de las altas temperaturas en las aulas. Y hay que decirlo claro y alto. Ante el calor extremo, la obligación de las instituciones no se puede basar en negar la evidencia. Lo que hay que hacer es adaptar los centros educativos para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas. Su ministra de Medio Ambiente, Sara Agesen, ha dado otro paso y le ha dicho al Partido Popular que gobernar en 4 autonomías con los negacionistas de Vox es desproteger a la población. Y en ese fuego cruzado ha disparado también la portavoz de los populares, Esther Muñoz. El gobierno, dice Muñoz, usa el cambio climático como mantra para eludir sus responsabilidades en las catástrofes. Ponen mucha ideología, pero no ponen dinero, dicen en el Partido Popular. Gracias, Sara. Aquí siguen conmigo Paloma Esteban, Julio Llorente. Julio, te dejo antes con la palabra en la boca de esto del pacto de Estado que anuncia Sánchez. Parece que todos se ponían ahí de acuerdo y ha vuelto esta Guerra Fría. ¿Es posible un pacto de Estado cuando no somos capaces ni de ponernos de acuerdo para aprobar unos presupuestos? Yo no sé si es posible, incluso me preguntaría si es deseable. El problema de este pacto de Estado es que es más ideológico, este pacto de Estado que propone Sánchez, más ideológico que provechoso. Su nombre lo delata. Decía antes nuestro experto que la crudeza de los incendios es un fenómeno complejo que precisamente por serlo responde a muchas causas, a una miríada de causas. Este pacto parece obviar el resto de las causas de
el resto de las causas de los incendios, de la crudeza de los incendios? ¿Por qué las obvia? Porque es fundamentalmente ideológico. ¿Por qué no menciona el presidente del gobierno la necesidad de desbrozar el monte? ¿Por qué no menciona la necesidad de revertir el envejecimiento de la población rural? ¿Por qué no menciona el declive de la ganadería extensiva? Todos estos fenómenos son causas de la crudeza de los incendios, y el pacto de Estado que propone el presidente del gobierno los soslaya, los orilla, los obvia. Me temo, Isra, que esto tiene más que ver con el postureo que con el compromiso, que se trata menos de hacer que de fingir que se hace. El presidente del gobierno, utilizando los incendios, recurriendo a los incendios, quiere colarnos, quiere vendernos su mercancía averiada. Bueno, a mí fíjate, Isra, que yo en general soy bastante partidaria de los acuerdos y reivindico muchas veces la necesidad de que se pusieran de acuerdo, sobre todo porque resulta que tenemos una realidad política que hasta ahora no habíamos vivido, y es básicamente que el gobierno nacional tiene un color y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas que tienen muchas competencias pues son de otro color, ¿no? Y a veces los ciudadanos, como estamos diciendo, perciben que aquí o eres de los míos o yo no te echo una mano y viceversa. Pero fíjate que en este caso yo lo que me pregunto es un pacto de Estado que me parece fenomenal el envoltorio, ¿pero para qué? Eso es. ¿Qué es lo que vamos a pactar? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? Porque tengo la sensación de que la etiqueta, el envoltorio, el lazo estupendo está muy claro, pero el contenido no. A mí me interesaría, con independencia de cómo lo llamemos, si estamos hablando de que cuando tengamos una emergencia nacional de estas características, automáticamente los servicios están coordinados bajo este ministerio. Intervienen estos recursos. Me interesaría que en el mes de mayo, cuando el presidente del gobierno anuncia efectivamente que vamos a tener los Airbus del Ejército del Aire preparados para los incendios que vienen este verano, y que decía efectivamente el científico del CSIC que el año que viene van a ser todavía peores, pues me interesaría que el presidente haga un anuncio que pueda cumplir, no que luego nos digan que ese kit antifuegos no se puede todavía instalar porque no se ha desarrollado lo necesario para que los aviones lo incorporen. Entonces, yo, con independencia de si lo llamamos pacto de Estado, acuerdo entre comunidades y gobierno, acuerdo nacional, me interesaría que de una vez por todas, cuando tenemos una emergencia de este tipo, no dé la sensación de que tenemos que debatir sobre el reparto competencial, sobre quién pone los recursos, sobre si las comunidades tienen que decirle por carta, por señales de humo, a un ministerio que por favor envíe los recursos de la UME. Todo esto es lo que a mí no me parece normal. El cambio climático hace que estos incendios sean infinitamente más virulentos de lo que hemos conocido hasta ahora. Pero todo el mundo, los expertos de todo tipo de organismos, insisten en que aquí el gran problema está en la prevención, en que durante todos los meses previos a estas olas extremas de calor se hagan unos deberes que no se hacen. Entonces, yo, de verdad, creo que pongo encima de la mesa menos hablar de cómo calificamos y la nomenclatura que utilizamos, y por favor que de una vez por todas nos expliquen qué recursos, quién se va a hacer cargo y cómo funcionan las administraciones. Yo creo que eso es lo que la gente necesita saber. Paloma Esteban, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde. A ti, Isra, buenas tardes. Julio Llorente, muchas gracias, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo. Aquí seguimos haciendo la tarde desde este polideportivo de Villamanta, en uno de los puntos clave de la lucha contra el fuego en España. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Prepárate
Prepárate porque llega el último capítulo de nuestro aniversario. Las mejores ofertas de la temporada 27 de MediaMarkt. En nuestro aniversario, estrena tecnología con todos nuestros servicios. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz. Borrascas, frío y granizo. Un sabroz. Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. ¿Qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Enseguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.